Listo, ahí está. Ah, tengo un mensaje en el chat, permítanme un momento. Ajá. Ah, buenos días. Bien. Entonces, ya está. Nada más déjenme ver el cuarto, la sala de espera. Voy a plantear a dos más. Ujú. Listo. Ya está. Muy bien. Bueno, antes de comenzar con la clase de hoy, tengo preguntas de dos alumnos que me hicieron el viernes. No tuve tiempo de responderlas directamente por correo electrónico. Una de ellas la acabo de ver, de hecho, hace unos minutos. Entonces, les quería pedir que a los alumnos que me permitieran presentar en pantalla eh, sus preguntas y verlas entre todos. Ajá, entonces, voy a hacer eso. ¿Estarían de acuerdo? Empiezo con la pregunta de Diego. No sé si Diego ya está conectado, porque no lo veo en la lista. Ah, sí, estás conectado. Muy bien, Diego. Sí puede entonces presentar tu pregunta, ¿no? Bien. Bueno, a ver, Diego me pregunta algo sobre tarea. Supongo que la tarea debe ser la tarea 2. Entonces, permítanme, voy a presentarla en pantalla. Tarea 2. Ahí está, ya en pantalla. Voy a compartirla ahora. Listo. Y Diego, me preguntas sobre la función f11 de x en el ejercicio 2. Ajá. Ah, bien, muy concreta, que sí puede, la función que van de todo a cero. Sí, por supuesto, tú puedes tomar una función constante, ajá, a cero. Sí, 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 ya veo que tu pregunta es muy sencilla, sí. Es esta función a la que te estás refiriendo aquí, y la respuesta es sí, sí puede ser la función que te mande todo a cero, por supuesto, si eso te parece bien. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, profesor, muchas gracias. Perfecto. Voy a dejar en pantalla la tarea porque me hacen una pregunta. Paola me pregunta algo sobre esta misma tarea. Paola, ¿habría problemas si presento en pantalla tus preguntas para que puedas resolverlas aquí en clase? No, sí, está bien, profesor. Perfecto. Entonces, a ver, déjenme cambiar aquí el estilo de presentación. Voy a compartir la pantalla completa. Bien, ahora del lado izquierdo tengo las preguntas, del lado derecho está la tarea. Espero que se vea con suficiente claridad, no lo sé. Alguien me dice si no se lee bien, ¿no? Lo que está planteado aquí, las preguntas. Y voy a cambiar nada más aquí el tamaño, esta anchura, y ya está. Bien. Entonces, a ver, son varias preguntas que me plantea Paola. Me pareció interesante compartirlas porque yo creo que no es la única persona que tiene estas dudas. Entonces, me pregunta esto. Dice, tenemos que la cardinalidad del universo en este caso es 5. Entonces, si queremos que el esquema de la base de datos, si queremos el esquema de la base de datos sea el conjunto de las relaciones, en este caso P y Q. Entonces, tú puedes plantearte dos relaciones arbitrarias. Ajá. Vas a plantearte cuatro esquemas, de hecho, es lo que estoy pidiendo en la tarea. Y dos de ellos tienen que tener tres atributos. Entonces, pues hay muchas formas de combinar esos cinco para que te den dos con tres atributos. Por supuesto que puedes repetir atributos. Aquí preguntas que si en los esquemas no son las tablas, las relaciones son las que son las tablas. Los esquemas son como el encabezado de la tabla que te dice qué columnas hay. La tabla propiamente dicha con los datos es una relación. Entonces sí, se trataría de dos en este caso. Estoy pidiendo cuatro, se dan cuenta en la tarea, pero dos al menos tienen que tener tres relaciones. Y claro que tienen que repetir porque no tengo suficientes atributos dado que el universo solo tiene cinco.
Entonces, es así. Ajá. Al unir estas relaciones, tiene que darme las 5 del universo. Es decir, tú podrías tener que una tiene los primeros 3 atributos, la siguiente tiene el atributo 2, 3, 4, por ejemplo, y entonces ya está, no cubren todo. Tendrías que tener que una de las otras dos tenga lo demás. Pero sí, la idea es que todos los esquemas juntos tienen que darme el conjunto de atributos del universo. Bien, ahora, creo que con eso contesté este primer párrafo, ¿no, Paula? Sí, sí, ese es el profesor. Bien, vamos ahora con el segundo. Dice, regresando de nuevo al esquema de la base de datos, este es un conjunto de relaciones. Ajá, sí, exactamente, esa es la idea. Ajá, entonces, para el caso serían 2 tablas para relaciones Teiku. Efectivamente, serían 2 tablas. Ajá. Las tablas pueden repetir columnas, por supuesto, pero no necesariamente repiten entradas. Incluso pueden repetir los mismos valores, como en mi ejemplo, que se acuerdan que tengo valores que pues parecen estar tomados del mismo individuo, así en abstracto, si es que eso existiera en las bases de datos, el concepto no existe. Pues suponiendo que se refieren al mismo individuo, se valdría eso, pero no necesariamente. Entonces, tú repites atributos porque pues hay muy pocos atributos en tu universo, si quieres en las dos, pero no necesitas repetir valores, no necesitas repetir entradas sobre todo, ¿no? No sé si eso contesta esta primera parte de tu pregunta, Paula. Ah, ok, entonces como tal no están como relacionadas la información. O sea, por ejemplo, del ejemplo que dio en las láminas, de la otra relación que había dado de la Q, creo que me parece, bueno, que no la planteó, o sea, nada más la planteó, pero no la puso, que tenía, creo que edad y afiliaciones y todo eso. Entonces, la edad que pongamos ahí no está relacionada con algunos de los científicos que había dado. No es necesario que esté relacionado. En mi ejemplo yo lo hice así, pero tú puedes poner datos totalmente disjuntos. Es decir, nadie de los que tú pusiste en la primera tabla, su edad tiene que corresponder a la edad que pones en la segunda tabla. Ujú. Sí, sí, no es ninguna obligación. De hecho, el juntar entradas, cuando creas una tabla más grande uniendo 2 relaciones existentes, juntar entradas es un asunto muy complicado en bases de datos. No es obvio cómo debes fusionar 2 entradas en una tabla. Que una tiene 3 atributos, la otra tiene los otros 2 que faltan. ¿Y por qué tiene que fusionar? Tienes que fusionar el renglón 15 con el 14 de la otra. Eso no es obvio cómo se hace. No lo vi en el curso, es tema de tu curso de bases de datos. Y generalmente tienes que tomar una decisión explícita de qué fusionar. No es algo que se automatice. De hecho, hay modelos de bases de datos que se basan en la noción de multiconjuntos, no de conjuntos, porque puedes tener 2 entradas exactamente con los mismos valores, en el mismo esquema de relaciones y mantenerlas de manera separada. Esa es una diferencia importante con la concepción de conjuntos. Entonces, sí, no hay necesidad que estén relacionadas. Bien. Ahora, les decía que hay que construir unas 15 N hadas. Ajá, eso sí. Pero no que cada una de las tablas que van a hacer tiene que tener 15. En total construyen unas 15. Son 4 esquemas relacionales, entonces van a salir 4 relaciones de ellos. Y entre todas pueden tener unas 15 entradas, 15, 20, con eso es suficiente. Pero no que cada tabla tenga 15, porque si no sería muchísimo trabajo. Y no es necesario que lo desarrollen tanto. No sé si con eso contesto esta parte de tu pregunta, Paula. Sí, con eso ya. Bien. Bueno, entonces digamos que hasta ahí está. Ahora faltaría este otro párrafo. Respecto al cálculo relacional. Eh, sí, efectivamente estas relaciones corresponden al lenguaje de búsqueda. Buscamos con proyección o podemos buscarlo con cualquier otras operaciones que vi, ¿se acuerdan, no? La unión, las uniones, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, puede ser cualquiera de ellas. Ujú. O restricciones, por ejemplo, aquí tienes una restricción con 2 atributos nada más. Sí, la respuesta es que es así. No sé si todo el mundo lee lo que está en anaranjado.
Léanlo y la respuesta es sí a eso que está en anaranjado. Bien. ¿Contestada tu pregunta, Paula? Sí, está bien, profesor. Bien, vamos entonces con la última. En el ejercicio 7 aparece R. Ajá. Ah, bien, 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 bien. Aquí dices que en el ejercicio 7 tendría que aparecer una coma. Sí, 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 perdona. En el inciso A, ¿no? Quieres decir. Sí, debería ponerse una coma ahí. Las comas en realidad, como pueden darse cuenta, no cumplen más que el papel de numeración. Entonces, hay libros en los que se ponen, libros en los que no. Yo adopté la convención de sí ponerlas y en este caso, pues se me olvidó escribirla. Es un error tipográfico. Entonces, ahí va una coma. Si quiere notar todo el mundo, nos referimos a esta. X, Y que aparecen juntas deben estar separadas por una coma. Entonces, para que los demás lo tomen en cuenta también. ¿De acuerdo todos entonces? No sé si aprovechando que tengo la tarea en la pantalla, alguien quiera preguntar algo distinto sobre esa tarea. Yo sí, profesor, en la pregunta 5 es con prólogo, ¿verdad? No necesariamente. O sea, sí puede ser con Prolog, pero puede ser con este lenguaje abstracto que vimos en las láminas, que es como una versión abstracta de Prolog. Puedes hacerlo así de general. No necesitas entregarme un programa que se compile en Prolog. Vale, de acuerdo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo también tengo otra pregunta, profesor. Adelante. Es de la 3. Ajá. Me parece que es la. Entonces, por ejemplo, ahí bueno, tiene que ver un poquito con lo de deducción natural, Ajá. pero por ejemplo, ahí están como anidados dos para todos, ¿no? Que es para toda X y para toda Y. Entonces, en dado caso que quisiéramos hacer la eliminación de los dos, si damos una sustitución de X, por ejemplo, en A, y luego tendríamos que dar una sustitución para Y, que es igual a B, pero entonces esas sustituciones tendrían que ser diferentes, ¿no? O sea, no puedo decir que X va a ser igual a A o Y también sería igual a A porque ahí rompería con lo de sustitución, ¿no? Que se había visto antes. Sí, sí, sí. De hecho, aquí lo que tienes que hacer, como tú, si quieres introducir después un universal de nuevo, tendrás que utilizar ¿cómo se llama? Dos variables distintas, dos nombres distintos. Uno para introducir el que va a sustituir a X en el futuro y otro para Y. Ahora, no tiene que ser así. Dado que son los dos cuantificados universalmente, acuérdense que la regla de eliminación del cuantificado universal me dice es totalmente arbitrario. El término que sustituye a X puede ser cualquier término y el término que sustituye a Y puede ser cualquier término. Entonces también puedes repetir si eso es lo que te conviene. Ajá. Aquí depende mucho cuál va a ser tu estrategia acá. Ese es el punto. Aquí aparece un cuantificador universal, entonces uno pensaría, bueno, a lo mejor voy a utilizar en algún momento la regla de cuantificación universal y por lo tanto te conviene introducir primero el nombre, como marca la regla de introducción de universal, y después utilizar el nombre que introdujiste para eliminar la X. Ajá. Y si por alguna razón quieres introducir otro nombre, utiliza ese otro nombre para Y. Pero no es obligatorio, podrás usar el mismo. También podrían observar, y aquí va un hint para esta, que te empieza con una negación. Entonces, a lo mejor la regla que hay que aplicar es la introducción de la negación. Digo, no lo sé, no sé cuál de las dos funcione, pero para introducción de negación, a lo mejor no necesitas introducir un nombre para el universal. Entonces, es arbitrario. Digamos que lo que te convenga, como es eliminación del universal, puedes eliminar la X y la Y sustituyéndolas por el mismo término o puedes sustituirla por términos distintos, como tú prefieres. Pero sí, sí están anidados, eso es un hecho. El alcance de este cuantificador, del primero, de X, es todo esto. Y el alcance del segundo es todo esto. Perdón, hasta aquí no la C. La C no va. Sería esto primero. Ajá, ahí. Y del segundo es esto de aquí. Bien. No sé si eso contesta tu pregunta, Paula. Ok, sí, entonces sí pueden tomar también valores iguales, ¿verdad? O sea, ya depende de cómo nosotros lo manejemos. Exactamente. Donde no puedes hacerlo es eliminación del existencial.
porque ese te obliga a introducir un nombre nuevo y abrir una caja de hipótesis y el nombre tiene que ser totalmente nuevo. Pero si fueran existenciales, sí sería distinto el manejo, pero con universales no tienes problemas. Bien. Ok, sí, ya está bien. Muchas ¿Alguna otra gracias, profe. pregunta? ¿No? Bien. Bueno, está Aquí bien. hay una pregunta en el chat, profesor. Ah, bien, gracias, gracias, Paula. Es que recuerden que por la forma en que opera Zoom aquí en Linux, no me deja ver el chat simultáneamente. Entonces, dejo de compartir y me pregunta Eric, ¿podemos usar equivalencias de los cuantificadores? Sí, pueden utilizar equivalencias de los cuantificadores. Ya demostramos una en clase, me parece, ¿no? Entonces, pueden utilizar esa que ya vimos en clase. Si quieren usar la otra equivalencia, tendrían que demostrarla. O sea, es decir, la demuestran en un apartado de su tarea y después la invocan como un teorema en esta parte de la tarea. La demostración de la otra equivalencia pueden hacerla de cero, por supuesto, y les doy este hint, hay una forma de hacerlo aprovechando que ya demostró una equivalencia, utilizando el teorema de la doble negación. Entonces, lo que a ustedes les convenga más, la que les parezca más breve. Pero sí se puede. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien, bueno, entonces, si quieren, no grabé nada de esto. No, sí estoy grabando, perdón. Qué bueno, porque sí les puede servir por las respuestas que di para la tarea. Entonces, sí está grabado. Déjenme entonces más bien empezar con la clase de hoy. Voy a minimizar las otras ventanas. Y aquí tengo en pantalla. A ver, estoy localizando porque ahora sí tengo muchas pantallas abiertas. Listo, ahora sí está solo la que necesito. Y voy a compartirla un momento. Listo. Ahí está. Entonces están viendo todos los ejemplos que vimos la clase pasada para lógica modal, ¿no? Hago una breve recapitulación de lo que vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan que teníamos que los macros se podían representar como gráficas dirigidas y que cuando son el conjunto de mundos posibles es finito, es muy práctico? En realidad la representación puede ser completa. Y lo que había hecho en los ejemplos es presentar el mismo marco con dos evaluaciones distintas. El marco está formado por la gráfica propiamente, sin considerar estas letras que corresponden a fórmulas atómicas, y sin considerarlo se dan cuenta que del lado izquierdo y del lado derecho tengo el mismo marco. Las letras lo que me indicaban eran las fórmulas atómicas que eran verdaderas en un mundo posible en particular. Aquí tenemos que P es verdadera en U, Q es verdadera en V, las que no aparecen son en automático falsas, ¿no? Solo pongo las verdaderas. Y he visto cómo satisfacíamos fórmulas y cómo hacemos en mundos particulares y cómo hacemos verdadera una fórmula que significaba que era satisfecha en todos los mundos posibles del marco. Ajá. Vimos un caso positivo de esto y vimos un caso negativo, es decir, la fórmula no es verdadera. Bien, ahora, vimos este otro ejemplo, que es un marco muy particular que además tiene la virtud de que hay fórmulas que son válidas aquí. Les había dicho que intuitivamente, no lo discutí a fondo, pero intuitivamente las tautologías deben ser válidas en cualquier marco. ¿Por qué razón? Pues porque no importa qué valor de verdad le asignemos a las atómicas, nos va a dar verdadero y por lo tanto se van a satisfacer en todos los mundos posibles. Eso hace que sean entonces verdaderas para cualquier evaluación y por lo tanto son válidas en el marco. Y como son válidas en todos los marcos, entonces son válidas en general. Eso quedaba más o menos claro. Pero aquí estoy dando una fórmula que es válida en un marco específico y que no es una tautología. Vean, no es una tautología porque aquí tengo necesariamente P y aquí tengo posiblemente P. Esto si lo veía más abstracto sería alfa implica beta, lo cual no es una tautología. Entonces, esta es una primera diferencia importante con respecto al cálculo de proposiciones. La validez de fórmulas en ciertos marcos.
Esta fórmula no es válida en todos los marcos, por cierto. Después voy a ver por qué, pero ahora por lo pronto, tomen en cuenta eso. Finalmente tengo este ejemplo que no lo alcancé a ver en la clase pasada, pero que empiezo con él en la clase de hoy, que es un caso que digo aquí que en apariencia es paradójico. En realidad no lo es, simplemente es contraintuitivo. Ajá. Y es contraintuitivo sobre todo para la concepción filosófica del concepto de necesidad. Vean, es el mismo marco, nuevamente con dos evaluaciones distintas. En este marco tenemos tres mundos, pero los mundos no están conectados con nada. Cada uno de los mundos está aislado, no está conectado ni siquiera consigo mismo. Y en el marco en el caso de la izquierda, lo que tengo es una evaluación en la cual P es verdadero en todos los mundos posibles. Y en la derecha tengo que P es falso en todos los mundos posibles. Entonces, de acuerdo con esto, tengo que en el marco de la derecha, perdón, de la izquierda, no es verdadera la fórmula posiblemente P. ¿Por qué razón? Vean, para que fuera verdadera esta fórmula, lo que tendría que ser es satisfecha en todos los mundos posibles. Como los tres son iguales, tomo el que sea, digamos, tomo a uno. Y veo que en uno se satisface, porque para que en U se satisficiera posiblemente P, lo que tendría que hacer es poder ir a un mundo en el que P se satisface. Pero de uno no puede llegar a ningún mundo, ¿se dan cuenta? Entonces no puedo satisfacer esto. Pero curiosamente satisfago necesariamente P. ¿Por qué razón? Recuerden, esto a lo mejor sería bueno que lo viera con, déjenme dejar de compartir así, que lo viera con la definición de satisfacción al lado. Entonces voy a abrir una copia y así tenemos los dos casos uno al lado del otro. Por favor, ¿qué me falta? Ya, compartir pantalla. Ahora sí, y de este lado voy a poner la definición de satisfacción. Ajá. Bien, entonces vean cómo en el lado izquierdo no satisfago posiblemente P, porque para satisfacer posiblemente P, tiene que existir un mundo al que puedo ir a partir del mundo en el que estoy parado, aquí en este caso me fijé en U, y en ese mundo tengo que satisfacer P. Aquí esta parte pues la voy a satisfacer porque P es satisfecho en todas partes. El problema es que no puedo ir a ningún mundo. Entonces no se cumple esta otra condición. Y como es una conjunción, tengo que satisfacer ambas condiciones, entonces no puedo cumplir esto. En cambio, cumplo esta otra porque esta está definida de la siguiente manera. Vean, para todo mundo posible, estoy parado en el mundo U. Para todo mundo posible al que vaya, al que puede ir desde U, en ese mundo debo satisfacer P. Pero se dan cuenta que como no puede ir a ningún lado, esto es falso. Y como es un condicional, si pasa esto, entonces esto, acuérdense que en los condicionales la tabla de verdad me dice que si el antecedente es falso, no me importa cuánto valga el consecuente, es verdadero. Entonces, por vacuidad, satisfago necesariamente P, lo cual es bastante contraintuitivo porque uno diría, en este marco, P es imposible, pero es necesario. Y entonces no va con la noción filosófica de que algo necesario es algo que no puede dejar de ocurrir. Aquí resultaría que pues nunca, no es posible que ocurra, pero necesariamente tiene que pasar. Entonces es paradójico en apariencia al menos. Esto tiene una solución más adelante, pero ahorita por lo pronto vean cómo este tipo de marcos, metemos mundos aislados, nos dan situaciones extrañas. Porque en el caso de la derecha, lo que tengo es que elijo no P en lugar de P. Y resulta que no es posible no P. Esto no se cumple con esta evaluación. Porque nuevamente tomen cualquier mundo, digamos W en este caso. Y para que esto fuera el caso, para que yo satisficiera en W posiblemente no P, tendría que encontrar un mundo al que puedo ir desde W, lo cual no existe, y por lo tanto la conclusión es falsa. Entonces no se puede.
En cambio, si satisfago necesariamente no P. ¿Por qué? Porque tengo que poder ir a un mundo. Si puedo ir a un mundo, en ese mundo debo satisfacer no P. Como no puedo a ningún lado, el condicional tiene antecedente falso y por lo tanto es automáticamente verdadero. Y en general, en cualquiera de estas dos evaluaciones vamos a tener que satisfacemos necesariamente alfa para cualquier fórmula alfa, pero no satisfacemos posiblemente alfa. Y esto realmente es bastante contraintuitivo, que en este marco cualquier fórmula sea imposible, pero toda fórmula es necesaria. Entonces, algo le falta a nuestra definición para poder capturar totalmente la noción filosófica de necesidad y posibilidad. No se preocupen, de todas maneras, para muchas otras nociones distintas a estas, como temporalidad, por ejemplo, esto funciona bien. Entonces, antes de pasar a la siguiente parte, pregunto, ¿dudas? ¿Comentarios? No, profe, por ahora no. ¿No? Bien. Entonces, continúo. Déjenme ver, aquí probablemente sería bueno que mantuviera los marcos para ver algunos ejemplos de esto. Entonces, voy a mantener las dos láminas, los dos conjuntos de láminas. ¿Son suficientemente legibles? Sí, sí se alcanza a ver bien. Perfecto. Entonces, vamos a ver. La solución que vamos a tomar al ejemplo paradójico, y regreso a ese ejemplo precisamente aquí, es la siguiente. Vamos a imponer condiciones adicionales a la relación de accesibilidad y estas condiciones adicionales van a hacer que ciertas cosas se vuelvan válidas para esos marcos específicos. Esas condiciones, aquí tengo 10 condiciones clásicas, y las llamo así, la propiedad 1 hasta la propiedad 10. Entonces, vean cómo aquí nos referimos a la relación de accesibilidad. La estoy representando por medio de una flecha, no por medio de la R. Pero vimos que, pues, decir que hay una flecha de U a V significa que están relacionadas U, V de acuerdo con la relación de accesibilidad. La primera propiedad me dice lo siguiente. Mira, tómate un mundo arbitrario. Entonces, existe otro mundo tal que el mundo arbitrario que tomaste originalmente está relacionado con este. Y esta propiedad se llama serialidad. ¿Por qué? Porque pues, es un poco la idea de que siempre sigue alguien después de otro. Dado un mundo, siempre sigue otro mundo. Acá en el lado izquierdo, por ejemplo, aquí se cumple, vean. Estoy en U y de U puedo ir a V. Estoy en V y puedo ir a W. Estoy en W y puedo ir a U. Este otro marco también lo cumple. De U puedo ir a U o a V. De V puedo ir a V o a W, etc. ¿no? Entonces, aquí se cumplen, pero este marco no cumple serialidad. Hay mundos, bueno, aquí todos en realidad, pero con que un mundo no cumpla la propiedad de serialidad, no se cumple la propiedad para relaciones de accesibilidad. Vean, de uno puede anular. Entonces, este marco no cumple la relación de serialidad. Bien, ahora, reflexividad. Reflexividad me dice, es la propiedad 2 y me dice, para cualquier mundo, ese mundo debe estar relacionado consigo mismo. Obviamente, el ejemplo que tengo a la izquierda no lo cumple, ese tampoco lo cumple, y ese tampoco lo cumple, ¿se dan cuenta? Porque me falta W. W tendría que tener un ciclo aquí, un bucle para que yo dijera, esta es una relación que cumple reflexividad. Simetría. Simetría, la propiedad 3 me dice, bueno, tómate un par de mundos, y si el primero va a estar relacionado con el segundo está relacionado con el primero. Vean cómo aquí no se cumple tampoco simetría, porque está cuantificado universalmente, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué razón? Vean, yo puedo ir, se cumple para U y para W. Si yo voy de V, perdón, a W, y voy de W a V. Pero no se cumple, por ejemplo, para U y para V, porque puedo ir de U a V, pero no tengo la flecha inversa. Entonces, este mundo no es simétrico, este marco no es simétrico. Ajá. Transitividad, pues ya se imaginarán cómo es, si yo puedo ir de un mundo a otro, por ejemplo, de U a V y de V a W, yo debería poder ir de U a W, ¿se dan cuenta? No puedo ir y por lo tanto este marco
no es transitivo. Euclidianismo, o la propiedad euclidiana, me dice lo siguiente. Si yo puedo ir de U a V y de U a W, entonces debo poder ir de V a W. Estos mundos están relacionados. No sé si en su curso de álgebra llegaron a ver latices. O celosías, que es un mejor nombre en español, pero todo el mundo usa latices, que son estructuras ordenadas. Esta propiedad la cumplen las latices. Ustedes pueden moverse en una dirección en la latiz, llegan a partir de un mismo punto a dos puntos diferentes. Esos dos puntos diferentes deben estar relacionados entre sí, es lo que me está diciendo la propiedad 5. Suena un poco exótica, pero es una propiedad muy importante en lógica modal. Más adelante vamos a ver por qué. Funcionalidad parcial, pues no necesita explicarse mucho. Si yo puedo ir de U a V y también puedo ir de U a W, es porque son la misma función, son el mismo mundo en realidad, solo puedo ir a un mundo. Este marco de la izquierda no es funcional, obviamente, porque de U puedo ir a U y puedo ir a V y no son el mismo. Pero este de acá sí es funcional, vean. De U solo puedo ir a V. Y de V solo puedo ir a W, de W solo puedo ir a U. Este es funcional. Este de acá, por vacuidad, es funcional. ¿Por qué razón? Porque pues no se cumple esto, por lo tanto el antecedente es falso, y en un condicional el antecedente falso me da condicional verdadero. Entonces esta es por vacuidad funcional parcial. Pero yo tengo una definición más fuerte de funcional. Este es funcional parcial porque, como pueden darse cuenta, esta es una función muy parcial, es vacía. Pero yo podría decir, ¿sabes qué? Quiero exactamente un mundo al que puede ir desde U. Y entonces este marco de aquí no cumple la propiedad 7 de funcional porque ningún marco está relacionado con otro. Pero este de acá sí la cumple, porque aquí existe exactamente un mundo al que puedo ir a partir del mundo en el que esté parado. De U es exactamente U. De V es exactamente W. Y W es exactamente U. Entonces cumple la propiedad 7. Las otras propiedades las presento, no voy a utilizarlas mucho en lo que sigue, más que para algún ejercicio. Densa débil me dice, pues mira, tómate dos mundos arbitrarios, U y V. Si tú puedes ir de U, V, existe otro mundo al que podrías ir primero, de U a ese mundo, y de ese mundo a V. Es decir, siempre puedo poner un mundo en medio de dos mundos que están relacionados. Entonces se parece al concepto de densidad de los números racionales, por ejemplo. Con hexadébil me dice, bueno, si tú tienes que puedes ir de V y de U a V y de U a W, entonces puedes ir de V a W o de W a V, o bien ambos son iguales. Es decir, está relacionado un poco con esta de acá de la euclidiana, ¿se dan cuenta? Estoy diciendo que, pues si yo puedo ir de V y de U a W, entonces debo poder hacer esto. Pero aquí me dice, mira, a lo mejor puedes hacer eso. Ahí está, es lo mismo aquí y acá. Pero a lo mejor puedes hacer lo contrario, ir de W a V. O a lo mejor resulta que son el mismo mundo y entonces no sabes si puedes ir de uno a otro, pero son el mismo. Entonces es una forma más débil de esta propiedad, porque me da más opciones. Y dirigida débil es una propiedad que me dice lo siguiente, es un poco exótica, tiene mucho sentido nuevamente en estructuras como celosías. Aquí les va a parecer un poco rara. No se preocupen, esta no vuelve a aparecer. Pero me dice esto, si tú puedes ir de V y también puedes ir a W a partir del mismo mundo, entonces resulta que hay un mundo tal que este mundo, V, te va a llevar a ese, y también W te lleva a ese otro mundo. ¿Por qué se llama dirigida? Porque eso nuevamente tiene que ver con celosías. A lo mejor los mundos destinos no están relacionados entre sí, pero hay un tercer mundo que me permite relacionarlos entre sí. Eso es lo que está diciendo. Bien. Ahora, estas son propiedades estrictamente algebraicas, se dan cuenta, son propiedades de la relación de accesibilidad. Resulta que estas propiedades están relacionadas con fórmulas del cálculo proposicional modal. Estas fórmulas se conocen con
vienen sus nombres, S1 hasta S10, o más comúnmente en los libros de lógica modal, con estos nombres de acá, D, T, B, 5, etc. A veces se expresan así como D de alfa, porque aquí estoy utilizando la fórmula alfa. Vamos a ver cuál es esta relación. El primer esquema me dice, necesariamente alfa implica posiblemente alfa. Ajá. Y lo que estoy diciendo aquí es que está relacionado con la propiedad de serialidad. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que si un marco tiene una relación que es serial, entonces este esquema va a ser válido. Lo voy a generalizar en un teorema en la siguiente lámina. Pero observen lo siguiente. Acuérdense, es serial. Significa que a partir de un mundo siempre hay otro mundo al que puedo ir. Y me regreso entonces y vemos el ejemplo patológico. Acuérdense que tenemos mundos aislados y por lo tanto en todos los mundos es verdadero para cualquier fórmula necesariamente alfa, pero no es cierta para ninguna fórmula posiblemente alfa. Y entonces tendría que, no puede ser el caso que necesariamente alfa implique posiblemente alfa, ¿ya se da cuenta? Porque esta sería verdadera, esta sería falsa, y entonces este condicional es falso. Ese condicional no se cumple en mundos que no son seriales. O no necesariamente no se cumple. En este particular que es antiserial, serial por completo, no se cumple. Ajá. Entonces, este ejemplo es interesante porque aquí está un caso concreto de un mundo que no es serial y por lo tanto no cumple este esquema. Ajá. En cambio, este de acá sí es serial y se acuerdan que se cumple esto. Nada más que en lugar de tener alfa tengo P, pero en realidad sustituyen a P para cualquier fórmula y en este marco siempre van a tener esa situación. Necesariamente alfa implica posiblemente alfa. Entonces, este mundo es serial y para cualquier fórmula se cumple ese esquema. Entonces, eso es lo que quiero decir con que esas propiedades están relacionadas con esquemas. Reflexividad, por ejemplo, está relacionada con esto. Necesariamente alfa implica alfa. Simetría está relacionada con esto. Alfa implica que necesariamente posiblemente alfa. S4, la transitividad me da necesariamente alfa, implica necesariamente alfa. 5 me dice posiblemente alfa, implica necesariamente posiblemente alfa. Ajá, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos tiene que ver con esto. Y eso lo expreso por medio del siguiente teorema. Aquí está. Accesibilidad de axiomas modales, así le puse. Ajá. Tomo un marco arbitrario, F, formado por un conjunto de mundos, una relación arbitraria, y entonces tengo lo siguiente. En ese marco es válido el esquema SI, si y solo si la relación de accesibilidad satisface la propiedad PI. Ajá, eso es lo que estoy diciendo. Bien, son las 11:46. Me gustaría hacer la demostración de este teorema con calma. Entonces, si me lo permiten, me detengo aquí y la veo la próxima clase, porque pueden darse cuenta que son 1, 2, 3, 4 láminas de la demostración. Entonces, creo que valdría la pena que la veamos con calma. ¿Están de acuerdo conmigo? Vale, profesor, me parece bien. Muy bien. Entonces, lo demostramos la próxima clase. Ahorita lo que hice fue enunciar el teorema. Echen un ojo al enunciado para que vean cómo lo que nos dice exactamente y creo que así va a ser mucho más fácil entender la demostración y sobre todo aplicarla, porque la demostración, lo que yo voy a hacer es demostrar un caso nada más y los otros 9 les toca a ustedes. Les tocan a ustedes. Ajá, bien. Entonces, si no hay preguntas o comentarios, detengo la grabación. ¿No? Bien.